sean más maduros, sean más espirituales, más obedientes. En otras palabras, por supuesto que deseamos más que los hermanos pequen menos, ¿verdad? Sería realmente algo opuesto a la realidad de la conversión, sería algo opuesto al Espíritu de Dios que nosotros deseáramos que entre nosotros hubiera pecado, ¿verdad? Que sería realmente contrario, ¿no es cierto? No podríamos estar desesperados por ver pecado en ustedes o ver pecado en mí. No es algo de lo que nosotros podemos jactarnos, ni siquiera podemos ser indiferentes, no podemos ser apáticos a la vida pecaminosa. Somos conscientes de que la conversión, la nueva vida, es una experiencia de vida diferente. Dice el apóstol Pablo que una vez que el pecador ha sido justificado, declarado justo delante de Dios, eso significa salvado. Dice que una vez que ha sido justificado, tiene la santificación. La santificación no es algo que uno gana, que uno obtiene, sino que la santificación es resultado de poseer la justificación, de modo que va junto con ello. Así que los cristianos tienen la santificación. Lo que hace falta en los cristianos es ver el fruto. La cuestión en la vida cristiana no es que nosotros logremos la santificación, la tenemos. La cuestión en la vida cristiana es ver el fruto de esa santificación, que a la vez la santificación es sobre la base de la justificación, el fruto de la vida eterna. Dice el apóstol Pablo que tenemos la santificación y como fruto la vida eterna. La vida eterna es un fruto, es un producto de la santificación, verla, manifestarla. Ahora bien, si eso es cierto en todos nosotros que somos cristianos, entonces es comprensible y es entendible que deseemos ver fruto de santificación, deseamos ver fruto de cambio, deseamos ver en cada uno de nosotros, deseamos ver la vida cristiana, deseamos ver actitudes correctas, acciones correctas, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces nuestro celo es sincero, nuestra pasión es sincera, nuestro ardor en nuestro corazón cuando vemos a un hermano pecando es sincero. Nuestro problema no está realmente en el mejor deseo que tengamos, nuestro problema es que canalizamos mal ese ardor, canalizamos mal ese deseo, canalizamos mal esa pasión. Y el apóstol Pablo nos modela cómo la preocupación por la vida de los cristianos debe ser canalizada. La preocupación debe encontrar un cauce legítimo, en vez de nosotros saltar al precipicio de ese cauce de pecado, mientras vemos a otros pecando, mientras vemos a otros afectados por el mal y el pecado. Nosotros, mientras estamos viendo eso, nos damos cuenta, como cuando alguien se queda pasmado, por así decirlo, se queda atraído por una corriente fuerte de agua. ¿Usted alguna vez le ha pasado, hermano? ¿Que alguna vez han visto cómo se han acercado de un modo a lo que es la orilla de un río con un cauce y una caudalada corriente de agua? Y ustedes simplemente están viendo, por ejemplo en el Mitch, cuando se pasó toda esa destrucción en el Mitch, y la televisión en el momento en vivo estaban grabando y estaban transmitiendo toda esa fuerza incontenible de las corrientes de agua en Tegucigalpa y en otras zonas donde era destrozo tras destrozo, y uno se queda en la televisión así, ido, pasmado, a ver la fuerza, la corriente destructora de toda esa cauce de agua que inundó varias zonas de Tegucigalpa y otras zonas de aquí de San Pedro Sula. A veces uno se puede quedar así viendo la corriente tan fuerte y puede quedarse pasmado contemplando el desastre que va causando toda esa fuerza incontenible de agua. Pero ¿saben qué, hermanos? Corremos un grave riesgo, porque mientras nos quedamos viendo esa fuerte corriente causando destrozos, en un momento u otro, sin darnos cuenta, pasamos por alto que estamos en peligro. Y ha pasado personas que mientras están allí pasmadas, así totalmente como paralizadas por eso, terminan siendo llevadas por la corriente, terminan siendo igualmente arrastradas por la corriente. Hay personas que están viendo que viene, por ejemplo, una gran tormenta, un ciclón en los Estados Unidos, por ejemplo, un ciclón, un tornado, y se quedan viendo, y de pronto, sin darse cuenta, terminan siendo arrastrados. Eso nos puede pasar a nosotros también, hermanos, cuando vemos el pecado entre nosotros, cuando vemos ciertas inconsistencias en la vida cristiana, nos puede pasar igual.
Cuando vemos cierto bajo rendimiento espiritual entre nosotros. Cuando vemos a otros hermanos y los vemos viviendo con un bajo nivel de compromiso, de santidad, de obediencia, nos quedamos pasmados, nos quedamos completamente paralizados, nos quedamos enardecidos y sentimos cierto malestar y sin darnos cuenta, sin percatarnos, terminamos siendo arrastrados por esa misma maldad y caemos al precipicio del pecado y estamos ahora involucrados en la misma corriente de maldad. No canalizamos bien nuestra preocupación por el mal del otro, por el pecado del otro. No lo hacemos bien, no tomamos la ruta correcta, tomamos la ruta incorrecta. Y el apóstol Pablo acá nos está poniendo un modelo de cómo nuestra preocupación por la vida de los demás, por la espiritualidad, la madurez, la santidad de los demás cristianos, encuentra un cauce mejor, un mejor canal para tratarlo. ¿Y saben cuál es? Es la oración. Es la oración, en vez del reclamo, en vez del reproche, en vez de la crítica, destructiva, el señalamiento, en vez de tomar el asiento del juez, es la oración, la petición. Y es lo que el apóstol Pablo nos está planteando aquí, es lo que hemos estado considerando. Su preocupación por la vida de los cristianos, su preocupación por ciertas inconsistencias en la vida de algunos hermanos en Filipos, su preocupación por algunos abandonos de responsabilidad espiritual, su preocupación por alguna inmadurez en la vida de los hermanos en Filipos, su preocupación por algunos incluso conflictos, tensiones, actitudes pecaminosas, su preocupación incluso por la amenaza del grupo cristiano bajo ciertos peligros. Él sabe cómo canalizar esa preocupación. Él sabe cómo canalizar esa ansiedad. ¿Cómo lo hace, hermanos? Pido en oración. Y esto pido en oración. Va a Dios. Ahora, por eso es que más adelante a estos mismos cristianos en Filipos, afanados o ansiosos o preocupados, les receta lo mismo que él ha aprendido a hacer. En el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo le dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estás preocupado por la vida espiritual de un hermano? ¿Estás preocupado por la conducta de tu esposo? En vez de estar solo decepcionado y descalificando a otro hermano, ¿estás realmente preocupado? Entonces echa tu preocupación en oración delante de Dios, con toda oración, ruego con acción de gracias. Entonces vas a experimentar la paz de Dios, en vez de la furia, el enojo, el odio, la amargura y el rencor. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Qué gran alcance tiene la oración, hermano. Qué gran alcance, qué gran medicina. Ahora tú puedes decir, no, yo sí oro, yo oro. Me levanto en la mañana y oro. Como y oro. Me voy a dormir y oro. Pero nada pasa. ¿Por qué no está pasando nada? Porque quizás no estás orando como deberías. No estás orando en el espíritu, estás orando en la carne. Estás orando rutinariamente, estás orando mecánicamente, estás orando con el pensamiento, pero no con la voluntad decidida de someterte a Dios. No estás orando a ti mismo, pero no estás orando a Dios. Recuerda, si estás preocupado por la vida espiritual de un hermano, de tu esposo, de tus hijos, de tu esposa, si te preocupa la vida de la iglesia, si te preocupa el rendimiento espiritual de los cristianos, no te decepciones y no lo manifiestes, no te desilusiones simplemente, no te frustres, no te amargues. A todos eso nos va a dañar más. Ora. Este es el método. Esta es la manera en que te vas a acondicionar mucho mejor. Este es el modo de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras tú estás buscando que la paz sea de otro modo, esta es la paz que Dios da. Y el Dios de paz estará en ti. Y entonces no serás arrastrado por la corriente del pecado y de la maldad que está destruyendo la vida del otro, a quien tú dices, qué mal está viviendo. Y tú terminas metido en las mismas aguas
de corrupción, de maldad y de pecado. Aquí está la ruta, hermanos. Este es el modo en que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuántas veces nos hemos visto, verdad, hermanos, arrollados por el mal y terminamos nosotros haciendo lo peor? ¿No es cierto? Lo mejor que tenemos que hacer es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces el apóstol Pablo nos comunica cómo él trató la preocupación. Y la preocupación más importante que el apóstol Pablo tenía, según vemos en el pasaje que hemos estado considerando, es la preocupación de evangelizar a otros. Que los cristianos en Filipos tuvieran la motivación, el deseo, la determinación, la responsabilidad cumplida, el compromiso de evangelizar a otros. Y es que, hermanos, la vida cristiana se vive con un alto deber, con un alto grado de responsabilidad, muy, muy alto delante de Dios. El apóstol Pablo se refiere a ese alto deber o a esa gran responsabilidad, a ese grado tan alto de responsabilidad. Se refiere en esta carta a los Filipos como comportarse como es digno. Capítulo 1, verso 27. Otra forma de referirse a esto mismo el apóstol Pablo es diciendo ocuparse de la salvación con temor y temblor. También él lo expresa de otra manera y muy intencionalmente en el capítulo 2, versículo 21 de Filipenses, aludiendo específicamente a vivir buscando lo que es de Cristo. Buscando lo que es de Cristo. Todas esas palabras son expresiones que dicen lo mismo, expresan la misma preocupación del apóstol Pablo. Comportarse como es digno, ocuparse de la salvación con temor y temblor, buscar lo que es de Cristo. Todo eso para decir una sola cosa: me preocupa su vida evangelística. Me preocupa su vida evangelística. El evangelismo es la razón principal por la que estamos en el mundo, hermanos. Esa es la razón por la que le preocupa tanto al apóstol Pablo. Porque podemos descuidar ese deber. Podemos incrementar nuestra responsabilidad, nuestro compromiso ante otros deberes. Podemos incrementar el deber de enseñarnos aquí, el deber de predicar bien, el deber de que la exposición bíblica aquí no sea de ningún modo, reducida. Podemos entregar mucho más de nosotros para el deber de ciertas actividades y programas. Podemos incluso, por fuera de acá, podemos ponerle el máximo de nuestro esfuerzo a los deberes familiares, a los deberes en el trabajo, a los deberes de los negocios, todos los deberes. Pero podemos descuidar este gran deber, que en realidad la razón de todos los demás deberes y todas las demás responsabilidades y todas las demás cosas que nosotros realizamos tiene que ser para el evangelismo. De lo contrario, todo lo demás que estamos haciendo no está ni contribuyendo al evangelismo, incluso lo peor, puede estar oponiéndose al evangelismo. La razón entonces principal, y que les recuerdo, hermanos, por la que estamos en este mundo, por lo que aún vivimos acá y no en el cielo, es para el evangelismo. Para el apóstol Pablo eso significaba vivir. Eso significaba vivir. Estar acá para el evangelismo. Estar en la vida, en esta vida terrenal, estar todavía en el mundo y no en el cielo. Para el apóstol Pablo eso significaba vivir. Y él lo expresó muy contundentemente, claramente, como para que no lo fueran a malentender. En una frase fácil de leer, fácil de decir, incluso fácil de repetirla, pero difícil realmente de concebirla y experimentarla. Y esa frase conocida de Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Cuántos de ustedes tienen esa regla de vida? ¿Resumiría su vida eso? Esa sería ver su vida de forma concisa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si alguien le pregunta, a ver, explícame en pocas palabras el sentido de tu vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? El sentido de tu vivir en el mundo. Híjole, hermano, comenzamos a tratar de pensar qué decimos, qué respondemos. Y traemos todo lo que hacemos, ¿verdad, hermanos? Y no somos capaces de poder llegar a esta forma concisa de decir, en esto se resume mi vida. Esto es lo conciso de mi vida. Para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Un incrédulo jamás va a poder decir eso. Un enemigo de Dios nunca lo va a decir. Un muerto espiritualmente jamás lo va a decir.
Pero un hijo de Dios, un cristiano, ¿podrá decirlo? Para mí, o es que esto solo el apóstol Pablo, pastor Rafael, es que ese es Pablo, usted sabe, Pablo era cristiano y nosotros somos cristianos, así que no hay diferencia. Para nosotros también el vivir debe ser Cristo y el morir debe ser una ganancia. Pero nos dejamos apantallar por el mundo, influenciar por el mundo, nos dejamos impresionar por el sistema, nos dejamos atraer por el materialismo, y no somos capaces ni de decir con limpia conciencia, ni de mucho menos demostrar que para mí el vivir es Cristo. Pero lo hemos cantado. Hace poco lo estábamos cantando. Mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. Y el propósito de la canción, por cierto, hermano, no es hacernos cantar solamente. Es hacernos recordar cosas que ya sabemos. Es recordar la enseñanza que tenemos. Pero el canto también, cuando está basado en la palabra de Dios, enseña. Y siempre que la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios no completa su utilidad solo cuando nos enseña. La palabra de Dios completa su utilidad cuando nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Hermanos míos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia para los cristianos. Para el mundo el vivir es sus deseos, el vivir es lo terrenal. Y el morir es pérdida. Es pérdida. Para el apóstol Pablo, eso era la filosofía de su vida. Él consideraba el evangelismo como la razón principal y meta de su existencia. En el contexto en el que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo que quiso decir fue, todo lo que soy y todo lo que hago es con el único interés de Cristo. El único interés de Cristo. ¿Y cuál es el interés de Cristo? Hacer la paz con sus criaturas rebeldes. El interés de Cristo es aquello con lo cual Jesús se despidió de sus apóstoles para regresar al cielo y comenzar una intercesión continua por su pueblo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Predicad el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el evangelio del arrepentimiento. Evangelismo, hermanos, ese es el interés de Cristo. El evangelismo continuo, permanente, constante. Es decir, mientras incluso seguimos manteniendo el compromiso de una predicación expositiva, de una enseñanza expositiva en Evis, por ejemplo, de una enseñanza expositiva y una enseñanza doctrinal sana a las damas, por ejemplo, mientras seguimos comprometidos con mantener siempre elevada la palabra de Dios y recordarnos la enseñanza y la doctrina en los grupos de discipulado, todo cuanto estamos haciendo, basado en el compromiso de mantenernos en la sana doctrina, no podemos, hermanos, aislarnos o aislar el evangelismo de todos sus deberes. La razón principal por la que nos entrenamos, por la que aprendemos, por la que enseñamos, por la que predicamos, es para el evangelismo. En este momento yo me estoy ocupando del evangelismo, pero no es el único momento en que debo ocuparme. Todo el tiempo. Mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. No significa que mi vida es Cristo, es que solo... Miren cómo tenemos tendencias extremas para tratar de evadir ciertas cosas o simplemente tratar de confundirnos más. El apóstol Pablo no dijo, para mí el vivir es Cristo. Nunca eso significó, para mí el vivir es estar en una iglesia, estar en un culto. Nunca dijo eso. Para mí el vivir es Cristo. Cristo en todo, Cristo por todo,
Cristo por acá, Cristo por allá, porque Él es el todo y en todos. Él es la cabeza, Él es el supremo, Él es todo y en todos. Cristo en mi vivir ahí, la palabra vivir es un infinitivo, es una acción continua para poder declarar que todo lo que involucra vivir, hermanos, todo lo que es vivir, para ustedes, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir para ustedes? ¿Qué es vivir para nosotros? Despertarnos, comer, salir a trabajar, comer, volver al trabajo, comer, descansar un rato y dormir. Ese es el vivir. Pues todo lo que sucede dentro de toda esa rutina debe ser el vivir Cristo, debe ser con alcance evangelístico, debe ser con interés evangelístico, todo, hermanos, todo, para que cuando mueras no lo veas como una pérdida, es una ganancia no solo porque estarás donde quieres estar, porque tu ciudadanía está en los cielos, será ganancia porque fuiste salvado para eso, fuiste salvado para ser llevado a Dios. Será ganancia porque allá te espera un gozo permanente y glorioso. Será ganancia porque nunca más conocerá el pecado habrá terminado. Toda la experiencia de sufrimiento, de dolor, de angustia, de tristeza, de desilusión, de desesperanza y de muerte habrá acabado. Toda tu experiencia del pecado, que es todo lo que has conocido en toda tu vida, se habrá terminado. Aquellos momentos felices y alegres que estuviste durante toda esta vida, allá es todo lo que pasará. Alegría constante, felicidad permanente, gozo incontenible. Será una ganancia también porque habrá muchas personas que fueron llevadas allá por tu evangelismo. Habrá muchos amigos esperándote decir, ¿te imaginas cuando las puertas de la morada del cielo reciban tu alma en el cielo y tengas, como cuando yo vengo de Estados Unidos, hermano, cuando yo vengo de un viaje y mi esposa y mis hijos están allá en la parte de afuera esperándome con unos rótulos que dicen bienvenido papá a casa. Y ahí están mis hijos con la cámara tomando fotos, están esperándome, aguardando que yo aparezca saliendo de sala de migración cuando he salido. Y en el pasillo yo creo que somos los únicos locos que hacemos revoltijo ahí, cuando yo salgo. Hermanos, ¿te imaginas que así sucediera? Que muchas personas estén allí añorando que llegues y decirles a todos los que estaban ahí, este fue el que me entregó la buena noticia. Este fue el que me ganó para Cristo. Este fue el que dio su vida, invirtió todo su interés de vida para que yo estuviera hoy aquí. Tu muerte será ganancia, hermano. Pero para que sea ganancia, tu vivir debe ser Cristo. Tu vivir debe ser Cristo. Todo lo que soy, dice el apóstol Pablo, todo lo que hago es con el único interés de Cristo, evangelizar. Y miren, hermanos, tanto así encontró el apóstol Pablo con esa filosofía de vida, a tal punto que encontró una buena razón incluso para estar encarcelado. Ustedes podrían darme una buena razón para estar encarcelado, ¿no? ¿Podrían darme una buena razón para estar encarcelado? ¿Podrían darme una buena razón para estar en prisión? Si ni le encontramos una buena razón para estar en el hospital, mucho menos para estar en una cárcel, hermanos. Pero él encontró, por esa filosofía de vida, de vivir es Cristo y de morir es ganancia, encontró una buena razón para estar encarcelado y se gozaba en eso. Escuchen lo que él dijo en el capítulo 1, verso 7, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Estoy en prisión y aquí los tengo a ustedes en mi corazón. Y mientras estoy en prisión,
¿Saben qué hago? La prisión me sirve para estar llevando el Evangelio. Estoy aquí prisionero con esta razón, para defensa y confirmación del Evangelio. Para defensa y confirmación del Evangelio. Vio su vida su vida útil a pesar de las restricciones en una prisión, a pesar de las circunstancias tan desdichadas de estar preso, privado de libertad, lo encontró con un fin de la defensa y confirmación del Evangelio. Estoy aquí para defender el Evangelio. No estoy aquí para defenderme. No estoy en prisión para defenderme. Él había sido llevado a Roma, incluso hermanos, él había sido llevado a Roma porque él lo había solicitado. Él había solicitado que su caso fuese decidido por el emperador en Roma. Porque Jesús le había dicho eso. Se le había aparecido y le había dicho: Pablo, no temas. No temas. Te voy a llevar y yo quiero que seas testigo allá. Él estaba simplemente ajustándose a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. Eso es vivir Cristo, eso es vivir Cristo, hermano. Eso es, para mí, el vivir es Cristo. Encontrar razón de ser y propósito e intención de todas las circunstancias en la vida con estos fines. El fin evangelístico, él dice: estoy aquí no para defender mi causa. Ese es el pretexto de estar aquí, defenderme. Pero realmente estoy aquí para defensa y confirmación del Evangelio. Estoy aquí para darle a todas las personas argumentos sólidos, darle las garantías del Evangelio de cómo pueden ser perdonados y salvados en Cristo. Para eso estoy aquí. En el capítulo 1, verso 12, por cierto, él agrega: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? Las circunstancias, ¿qué circunstancias? Miren, las circunstancias de estar prisionero, de estar en prisión, no solamente eran circunstancias de incomodidad. Un prisionero era golpeado. Un prisionero era abusado, era maltratado. Un prisionero era explotado. Era abandonado prácticamente. El modo en que le daban la comida, si es que le daban de comida, la comida misma era una expresión de aborrecimiento hacia el prisionero. No solamente las condiciones, hermanos, las circunstancias a las que el apóstol Pablo se refiere, no solamente son estar metido en un espacio limitado, sino estar incluso con cepos, sujetándole su tobillo y sus muñecas. ¿Se imaginan? Sin bañarse. Sus circunstancias no solamente eran que no podía salir y ver el sol, era que estando dentro le hacían la vida más y más dolorosa. Imagínense el apóstol Pablo en prisión, no como las prisiones de acá, hermanos, sino en peores condiciones. Y él dice: ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Y él dice: quiero que sepan, entiéndanlo, hermanos, entiéndanlo, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Eso es para mí el vivir es Cristo. Mis circunstancias, el dolor que estoy pasando, el abuso que están cometiendo conmigo, la maldad que me están haciendo, la indiferencia con la que me tratan, el maltrato que recibo, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera, dijo él, que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. En otras palabras, la gente está oyendo que estoy aquí defendiendo el Evangelio, que estoy aquí por el Evangelio. No estoy aquí por un acto de un crimen que yo cometí, estoy aquí por el Evangelio.
y quiero defender el Evangelio, y quiero proclamar el Evangelio. Y esto más, dice, miren lo que dice el apóstol Pablo, y esto más, miren el grado de influencia de una persona que vive para Cristo, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ahí está, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo entonces quiso comunicar y expresar cuando dijo, para vivir, vivir es Cristo. Esto es lo que él tenía en mente cuando lo dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podrías tú llegar a decir que todas tus circunstancias, todas, y todos los lugares donde te encuentres, aún los momentos y lugares menos agradables, menos deseables, son para que redunden en el mayor progreso del Evangelio? Y cuando estás en los lugares más hermosos y cuando estás en los momentos más placenteros en los que puedas vivir, te has preguntado si esas condiciones y esas circunstancias están redundando en el mayor progreso del Evangelio. Facilito. Es facilito, hermanos, entonces poder probar nuestra filosofía de vida. Si para ti el vivir es Cristo, entonces el morir será ganancia. Pero si para ti el vivir es algo terrenal, tu morir no será ganancia. Todo lo que el apóstol Pablo tenía, o todo lo que tenía que ver, mejor dicho, con la existencia del apóstol Pablo acá, era con un interés evangelista. Él era un cristiano que de verdad se ocupaba de la salvación con temor y temblor. Y así lo hacía Timoteo, por eso lo cita en el capítulo 2. Y así lo hacía Epafrodito también, por eso es que lo menciona en el capítulo 3. Y todos ellos lo hacían así porque Cristo lo hizo así. Eran cristianos. Y por definición ser cristiano es ser como Cristo. ¿Y ustedes, hermanos? ¿Y ustedes? ¿Por qué viven? ¿Por qué viven como viven? ¿Qué es por lo que vives? ¿Qué es por lo que trabajas? ¿Qué es por lo que estudias? ¿Qué es por lo que te levantas de mañana y te acuestas de noche? ¿Qué es por lo que emprendes tu negocio? ¿Qué es por lo que conservas tu salud? ¿Qué es por lo que te dedicas a tu familia? ¿Qué es por lo que te dedicas en la casa? ¿Qué es por lo que tienes hijos? ¿Qué es por lo que te dedicas? ¿Qué es por lo que te casas? ¿Qué es por lo que te quedas soltero? ¿Qué es por lo que tienes amigos? ¿Qué es por lo que evitas enemigos? ¿Qué es por lo que eres bueno y agradable con los demás? ¿Qué es por lo que eres amable con tus vecinos? ¿Qué es lo que te hace destacar tanto en este mundo? ¿Qué es lo que te hace tener paseos y disfrutar de las bendiciones del Señor? ¿Qué es? ¿Qué es, hermanos? ¿Es el vivir Cristo? ¿Es eso? Si no, hermanos, entonces no será ganancia tu muerte. Será una pérdida para ti y será una pérdida para muchos más. Entonces el apóstol Pablo le preocupa eso. Que los cristianos abandonemos esa filosofía de vida, veamos desplazada. Que los cristianos nos olvidemos de la razón de nuestra existencia. Y él pudo haberle dicho a los cristianos en Filipos, y puede decirnos también a nosotros como cristianos, en nombre de Dios, en nombre del Señor, decirnos, vivan para Cristo. Pero en vez de decirlo eso, él prefiere primero dar su testimonio y prefiere también comunicarnos su oración. Él pudo haber exhortado, él pudo haber ordenado y pudo haber dicho, hermanos, que su vivir sea el Cristo. Pero lejos de eso, comienza con una oración. Y es lo que estamos examinando, la petición del apóstol Pablo, porque ese es el trasfondo.
Porque esa es la preocupación de este hermano. Hermanos míos, al igual que el apóstol Pablo, somos cristianos. Y aunque no somos apóstoles, debemos vivir así. Eso es lo que debe controlar todo nuestro vivir. Eso es lo que debe distinguirnos de los incrédulos y de los falsos cristianos. Tenemos que tener cuidado de cómo vivimos. El apóstol nos invita a imitarle y nos dice, a todos los cristianos dice en el capítulo 3 de Filipenses, verso 17, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, muchos andan, muchos viven. ¿Cómo? ¿Cómo viven? Que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. A eso no hay que imitar. Ser imitadores de mí. ¿En qué, Pablo? ¿En qué quieres que seamos imitadores de ti? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu ocupación, cualquiera que sea tu situación, que redunde para el progreso del Evangelio. Un ascenso, un avance o un descenso y un retraso. Cualquier cosa, sea buena o sea mala, sea fácil o difícil, sea cómoda o incómoda, en salud o enfermedad, en pobreza o en riqueza, cualquiera cosa que sea, en tu vida el vivir sea Cristo. Esto es un mensaje para cristianos. Para los no cristianos este es un mensaje imposible, locura, absurdo. Pero es el único modo en que Dios te ve viviendo así o te ve viviendo así. No hay otro modo, no hay tres maneras de vivir. Dios ve su creación, Dios ve el mundo y evalúa el mundo y dice, bueno, estos viven de este modo y estos viven de otro. No hay un tercer modo de vivir. Están los que viven con fines e intereses para Cristo. Los que hacen de su vida Cristo, y están estos los que hacen de su vida ellos mismos, cuyo Dios es su apetito. En otras palabras, viven para adorarse a sí mismos, para complacerse a sí mismos, que solo piensan en las cosas terrenales. Y dice el Señor, y veo estos, están perdidos. Y a esos perdidos, Dios quiere utilizar a los salvados para evangelizar a esos perdidos. En vez de solamente de criticarlos y decirlos, mira, qué perdidos. En vez de simplemente encerrarnos en nuestro jacuzzi de agua caliente y comenzar a hablar de toda la perdición del mundo y de la maldad del mundo. Y no salimos o no aprovechamos cada oportunidad para el progreso del Evangelio. Así que, hermanos, el Señor nos ha estado recordando que debemos dedicar nuestra vida a evangelizar a otros. Un buen comienzo de año. Pero tenemos que estar bien adecuados. Tenemos que estar bien acondicionados. ¿Cómo así? Bueno, tenemos que estar bien motivados, bien equipados. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que no debemos descuidar? Bueno, eso es lo que trata de responder el sermón en este pasaje al cual volveremos en Filipenses capítulo 1, versículo 9, donde leemos, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dice el apóstol Pablo en esta oración que él está preocupado porque los cristianos cumplan su vocación. Pero para que puedan cumplirla, dice el apóstol Pablo, los cristianos tienen que estar adecuadamente preparados para el evangelismo. Si los cristianos van a evangelizar y van a cumplir su razón de existencia en esta tierra,
Si lo vamos a hacer evangelizando dignamente a los incrédulos. Y para ello, dice el apóstol Pablo, para ello se necesitan condiciones espirituales adecuadas para el evangelismo. Y es por eso que el apóstol Pablo ora así y no de otro modo. Él ora así. Estas son las palabras precisas que van de la mano con el interés del apóstol Pablo de ver una iglesia que evangeliza, de ver cristianos que evangelizan. Su deseo delante de Dios es, Dios, que los cristianos estén en buenas condiciones, en las mejores condiciones, para que evangelicen a otros. Hermanos, esa oración también va por nosotros, porque nosotros también necesitamos eso. Necesitamos estar en las mejores condiciones y dejar las malas condiciones. Necesitamos estar más adecuados y dejar de estar inadecuados. Necesitamos estar más concentrados en el evangelismo y dejar de estar despreocupados y desconcentrados. Necesitamos saber cómo estar capacitados para ser un instrumento de Dios en la salvación de otros. Porque entre esos otros están mis familiares. Están mis familiares que solo piensan en lo terrenal, que son enemigos de la cruz de Cristo. Están mis amigos, solo piensan en lo terrenal, son enemigos de la cruz de Cristo. Están mis vecinos, solo piensan en lo terrenal, son enemigos de la cruz de Cristo. Están los compañeros, toda la gente que nos rodea, hermanos, está ahí. Y hermanos, este es un año, un nuevo año, un buen comienzo para disponernos a beneficiar a otros con la salvación. ¿Es lo que quieren hacer este año? Beneficiar a otros con la salvación. O ser un estorbo para ellos, ser un tropezadero. Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad los tropiezos vienen para la gente. Los tropiezos vienen. Es inevitable que no haya tropiezos, obstáculos, incluso dificultades para que un pecador se encuentre viviendo una vida perdida. Eso dice Jesús, de verdad eso es un hecho. Pero él advirtió, pero hay de aquel que hace tropezar. Tenemos una gran responsabilidad, hermano. Ahora, lo que estamos entonces aprendiendo es que la vida del cristiano requiere de un buen testimonio evangelístico. En resumen, eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje. La vida del cristiano requiere de un buen testimonio evangelístico. Y hemos dicho que hay dos condiciones que el apóstol Pablo plantea aquí para un buen testimonio evangelístico. Condiciones que debemos tener en cuenta y son esenciales para poder contar con un buen testimonio evangelístico. Y hemos dicho que hay dos, ¿verdad? Y hemos considerado la primera. ¿Se acuerdan? Que encontramos en este pasaje de Filipenses capítulo 1, versículo 9, parte del 10, que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. Y la primera condición que le dije, que se requiere, con la que tenemos que contar para un buen testimonio evangelístico, es, ¿se acuerdan, hermanos? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Que la primera condición que todo cristiano requiere para un buen testimonio evangelístico es desarrollar el amor cristiano. Eso es lo que debe haber en nuestro acondicionamiento. En otras palabras, tengo que estar adecuado evangelísticamente en términos de un amor desarrollado. Es lo primero que el apóstol Pablo dice ahí. Dice el apóstol Pablo que no solamente es importante, dice que el evangelismo no solamente es importante o eficaz cuando se basa en el mensaje correcto, sino también cuando se basa en las actitudes y motivaciones correctas del mensajero. No solo es importante el mensaje, sino que también es importante el mensajero. El mensajero es el que lleva el evangelismo digno en vez de un evangelismo indigno, estimulado, motivado por
actitudes y motivaciones pecaminosas. Entonces, contra eso el apóstol Pablo dice, para contrarrestar el evangelismo indigno, entonces, ¿qué debe haber, hermanos? Debe haber un desarrollo del amor en nosotros. Debemos poseer un amor que se desarrolla. Ahora aprendimos qué es lo que involucra ese amor y hemos considerado 4 de esos aspectos, si ustedes lo recuerdan. Primero dijimos que el amor cristiano que debe ser desarrollado para condicionarnos de modo que seamos efectivos en el evangelismo consideramos que es un amor divino, ¿verdad? Consideramos también que este amor que hemos de desarrollar, el segundo aspecto es que es un amor demostrado, humanamente demostrado, lo expliqué. El tercer aspecto es que es un amor dinámico o con un dinamismo ilimitado. Es ese tipo de amor que abunda ilimitadamente, dice el apóstol Pablo, más y más, ilimitadamente en cantidad, en calidad, en tiempo, en circunstancia. Pero también aprendimos, en cuarto lugar, que ese amor dinámico que debe ser desarrollado, que no solamente es ilimitado, tan dinámico es que también se puede concentrar específicamente en resultados concretos. Y ahí hablamos el domingo pasado de que este amor que se debe desarrollar es dinámicamente concentrado o está regulado en 2 formas. Y leímos aquí en el pasaje cuáles son esas 2 formas que regulan este amor. Ciencia y en todo conocimiento. El primer componente que regula y que controla este amor que se debe desarrollar entre nosotros es el conocimiento. ¿Se acuerda? Dice en ciencia, pero yo les decía que la palabra ahí es conocimiento. De hecho son 2 palabras griegas para formar una que es conocimiento pleno o conocimiento verdadero. Y el otro componente que regula este amor que se debe desarrollar, ¿cuál es, hermanos? Y en todo conocimiento. Y les decía que la palabra conocimiento ahí es percepción espiritual, o como lo traduce la traducción de las Américas o otras traducciones, es discernimiento. En otras palabras, de estas 2 formas se puede ver el amor de Dios abundando de forma concentrada. Estos son 2 modos en que se puede ver el amor de Dios desarrollado. El amor de Dios, o el amor que está de Dios que está en nosotros, se ve alimentado por, ¿qué, hermanos? Por conocimiento y por discernimiento. Es lo que nutre nuestra experiencia de amor desarrollado. Y es que con ese conocimiento pleno, con ese conocimiento verdadero, con ese conocimiento que descansa en la verdad, dice el apóstol Pablo, si vamos a cumplir con el evangelismo digno, nuestro amor por los perdidos debe estar nutrido y basado en la verdad, en el conocimiento de la verdad. ¿Y dónde está el conocimiento de la verdad? ¿En mi corazón está el conocimiento de la verdad? ¿En mis pensamientos está ¿En qué libro de estudios está? ¿Dónde encuentro el conocimiento verdadero? ¿Dónde está la plenitud del conocimiento? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? En Cristo. ¿Pero qué ha hecho? Cristo no está aquí. No podemos ir y consultarle, Señor, ¿es la verdad? ¿Es la verdad lo que siento? ¿Es la verdad lo que pienso? ¿Es la verdad lo que quiero hacer? ¿Es la verdad lo que veo que está pasando? No lo tengo aquí, pero Él nos dejó su palabra escrita para tener su mente. Y nuestra consulta sobre la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Así que todo evangelismo requiere de amor que se desarrolla. Pero todo amor que se desarrolla por los perdidos para el evangelismo digno está nutrido y alimentado de este conocimiento de la verdad. Y esto es muy importante, hermanos. Y aunque lo dije el domingo pasado, quiero recalcarlo una vez más, decirlo. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces nuestro problema no es que de pronto no sepamos la verdad de las cosas que pasan. A veces nuestro problema no es con respecto a los hechos. Por ejemplo, vemos a una persona que se comporta de un modo y dijimos, este es verdad, este es un incrédulo, este es un inmoral, es la verdad, no me lo estoy inventando, los hechos hablan, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo no está hablando de esa verdad, de la verdad que percibimos en los hechos, está hablando de la verdad que percibimos en la palabra de Dios. Nuestro problema muchas veces no es que sepamos la verdad de lo que pasa a nuestro alrededor.
¿Sabe cuál es nuestro problema? Que no interpretamos correctamente eso. Fallamos cuando no interpretamos correctamente el comportamiento de alguien. Podemos decir, la verdad es que fulano, por ejemplo, fulano me maltrata, fulano me trata mal, fulano es indiferente, fulano me evade, fulano me rechaza, fulano es aquí, fulano no, ¿para qué lo voy a evangelizar? Pero no interpretamos correctamente con la verdad. Si la verdad y el pleno conocimiento de la verdad nos controlara, nosotros no solamente nos basaríamos en lo que vemos y en los hechos, sino que tomaríamos la verdad para interpretar la condición espiritual de esa persona. Y no nos sorprendería que nos trate así, no nos sorprendería que fuera indiferente, no nos sorprendería que fuera, reacio, no nos sorprendería que fuera incrédulo, ¿verdad que sí? Sino que la verdad nos ayudaría más bien a saber cómo tratar con esa mente cautivada, con esa mente esclava. Y como el apóstol Pablo lo dijo en su vida evangelística, en su ministerio de evangelismo, él dijo, nuestras armas de batalla no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar las fortalezas mentales de las personas. Él era consciente de eso. Él era consciente que el príncipe de este mundo, Satanás, tenía cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les brillara la luz del evangelio. Él era claro con eso. Tú necesitas basar tu evangelismo, tu amor por los perdidos, en la verdad bíblica, no en la verdad de su vida, no en la verdad de los hechos que miras. Ay, es que este es un borracho. Es la verdad, pastor, es la verdad, es la verdad. Es que este es un inmoral. Es la verdad, pastor, es la verdad. Es que este viene aquí es necio, es la verdad, pastor. No bases tu evangelismo en la verdad de los hechos. Basa tu amor, nutre tu amor para el evangelismo en la verdad de la palabra de Dios. En la verdad de la palabra de Dios. Necesitas más amor en ciencia, en conocimiento, lo cual te llevará a nutrir el amor y alimentarlo con discernimiento, porque una vez que sepas qué es lo que la palabra dice, porque la palabra de Dios es la verdad, es el pleno conocimiento, es el conocimiento perfecto al que tú aspiras y tienes acceso, y una vez que tienes acceso al conocimiento verdadero de la palabra de Dios, entonces vas a desarrollar discernimiento, que discernimiento es la habilidad de aplicar correctamente esa verdad bíblica, de aplicar correctamente el entendimiento bíblico, de aplicar correctamente la mente de Dios, la verdad de Dios, no la verdad que tú miras. Porque aún con la verdad que tú miras, sobre algún hecho que tú observas, no algo irreal, sino algo real, aún en esa verdad que tú miras, si no lo disciernes espiritualmente, si no hay discernimiento espiritual, si no lo percibes espiritualmente, tú mismo vas a terminar diciendo algo o haciendo algo contrario al conocimiento de la verdad. Tú lo vas a hacer. Y eso es cierto no solamente en el evangelismo de los incrédulos, eso también es cierto en nuestras relaciones, hermanos. Piénsenlo y apliquémoslo en nuestras relaciones, en familia, entre nosotros. ¿Cómo desarrollamos el amor entre nosotros que abunde aún más y más ciencia y todo discernimiento? Hermanos, frecuentemente lo que nos pasa entre nosotros es que basamos nuestra reacción y nuestro comportamiento con los demás solo por la verdad de lo que vemos y la verdad de lo que oímos, ¿no es cierto? Y es la verdad. Y nosotros podemos defender esa verdad y podemos incluso tener razón y podemos decir, no, es que mire, con fulano y con mengano no me llevo bien porque la verdad, y mencionamos la verdad, y la verdad es que ha hecho esto y ha dicho esto, ¿cierto? Y es la verdad, pero nos quedamos allí y no recurrimos al conocimiento pleno de la verdad para poder discernir la situación de tal modo que podamos superar la situación, porque eso es discernimiento, la habilidad de aplicar el conocimiento, es percibir lo más adecuado, lo más indicado, lo más correcto, lo que la situación o la necesidad lo requiere. Es tener una mente que percibe lo que es mejor.
Es aquella capacidad de distinguir la diferencia de lo uno, de lo otro, de lo real y de lo irreal, de lo importante y de lo insignificante, de mis preferencias y de lo que no son. Eso es lo que nos hace falta. Vemos a una persona comportándose de una manera, haciendo algo, diciendo algo, y nosotros basamos nuestro comportamiento y nuestra acción y nuestra actitud hacia eso. ¿Cómo, hermanos? Por esa verdad. Y nos olvidamos de que hay una verdad superior. El pleno conocimiento de la verdad. Deberíamos gozarnos más en esa verdad. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, el amor se goza de la verdad. ¿Pero de qué verdad? ¿De qué verdad? De que ese fulano te fue infiel. Esa no es la verdad a la que el apóstol Pablo se refiere. Obviamente, si tú te basas en la infidelidad de alguien, en la traición de alguien, en el comportamiento malo y abusivo de alguien, no vas a amar. No vas a amar. Pero si te gozas en la verdad de lo que Dios te enseña en su palabra, si te basas en el pleno conocimiento de la verdad, si te basas en la verdad divina, el amor se va a gozar. Se va a gozar el amor. Pero si no, escúcheme esto, si no se basan en la verdad, si no se gozan en la verdad, no se gozan en el amor. Y si no se gozan ni en la verdad ni en el amor, están amargados. Quedamos amargados, hermanos, quedamos inhabilitados, nos volvemos incompetentes. Y somos un residuo en este mundo. Debería pasar el basurero recogiéndonos y llevarnos, porque no estamos siendo útiles para el progreso del Evangelio. El amor se goza de la verdad. Nuestro problema entonces es que necesitamos nutrir nuestro amor con el conocimiento de la palabra de Dios y discernir qué es lo mejor, cómo interpretar esta situación de tal modo que yo pueda involucrarme en esta situación para los intereses de Cristo. Para que no nos pase como el apóstol Pedro, en una ocasión, lo ilustra perfectamente el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro se opuso a que Jesús emprendiera su viaje a Jerusalén? Cuando Jesús anunció diciendo una vez más que él iba a regresar a Jerusalén y que iba a ser traicionado y que iba a ser entregado, ¿se acuerdan? Y que iba a ser, arrestado y que luego iba a ser, ¿se acuerdan? Crucificado, muerto y que luego iba a resucitar. ¿Se acuerdan cuando dijo eso Jesús? Y Pedro le salió, lo aparte, le dice, ninguna cosa de estas te pase. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que tiene? Ninguna de estas cosas te suceda. ¿Y qué fue la reprensión de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque pones las cosas, ¿en qué, hermanos? ¿En qué? En lo terrenal. A veces nos falta, fracasamos como Pedro. Fracasamos como Pedro porque no tenemos el discernimiento espiritual, porque no basamos nuestras decisiones y nuestras elecciones y nuestras acciones en el conocimiento pleno de la verdad. Simplemente reaccionamos por la verdad de lo que vemos. Vi esto en fulano, oí esto de fulano, aquí nomás llegó. ¿Y por qué, hermano? No, porque mire, y comenzamos a relatar los hechos que son verdad, pero el evangelismo no se ve de ningún modo motivado por eso. El evangelismo se ve motivado por la verdad de la palabra de Dios. Dios es el que nos motiva, y Dios nos dice con qué mente y corazón tenemos que ver a los perdidos, incluso con qué mente y corazón tenemos que vernos entre nosotros como hermanos cuando pecamos. ¿Le hacía falta discernimiento a los hermanos de Filipos? Sí, hermano. Sí, hacía falta. El apóstol Pablo dice, en todo discernimiento. La palabra todo, seguramente tenían discernimiento. Pero en todo. Que nada quede sin la habilidad de ustedes de poder determinar qué es lo mejor. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es lo importante de lo insignificante?
que nada se quede sin poder tratar de un modo espiritual. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Había por cierto, mira dónde se miraba afectados los hermanos por falta de discernimiento del conocimiento pleno, y por lo tanto lo que sufría ahí era el amor. En vez de desarrollarse el amor, no se desarrollaba, se estancaba. Voy a citarles un ejemplo. Capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique, mujeres, hermanas, vayan a buscarme a Evodia y a Síntique, por favor. Díganle que el apóstol Pablo aquí las está llamando. Estas dos mujeres pueden tomar el nombre de cualquiera de nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra sentir es pensar, lo cual tiene que ver con lo que nos está poniendo a pensar en capítulo 1, versículo 9, discernimiento, porque la palabra discernimiento tiene que ver con el ejercicio de la mente, con la actividad mental, la habilidad de percibir y tomar la más clara y mejor decisión que favorezca para los intereses de Cristo. Así que hay dos mujeres que el apóstol Pablo considera útiles en la iglesia, ocupadas en el ministerio. Dice en versículo 3 que estas mujeres han combatido juntamente conmigo en el Evangelio, igual que otros. Sin embargo, no tienen todo discernimiento, no están tomando las mejores acciones adecuadas basadas en el conocimiento verdadero. Probablemente entre estas dos mujeres había una cierta rivalidad, digámoslo así, cierta insatisfacción entre una y la otra, decir, no me gusta cómo es fulana, pero ambas servían, ambas le eran útiles al apóstol Pablo en el ministerio. Fuertes mujeres, liderazgo fuerte, pero había rivalidad. Quizás envidia, quizás celo, quizás insatisfacción, quizás incomprensión. ¿Por qué? Quizás una llegó a escuchar que la otra dijo algo. O quizás una llegó a ver que la otra hizo algo que no le gustó y basó su reacción y su trato. No sé quién de las dos, hermano. Aquí el apóstol Pablo no pone atención, no dice si Evodia fue la culpable o Síntique. Las dos son responsables. Por eso el apóstol Pablo dice, ayudan a las dos que sean de un mismo sentir. Que las dos se encuentren en el punto de coincidencia en el Evangelio. Quien sea que haya originado todo esto, dice el apóstol Pablo, tiene que ser atendido. No hay discernimiento. No están aplicando bien el conocimiento de la verdad. No están basando su comportamiento en la verdad plena. Están basando su comportamiento ¿en qué, hermanos? En la verdad de que me habló mal. En la verdad de que me vio mal. En la verdad de que hizo algo que no me gustó. ¿Les ha pasado a ustedes, hermanos, eso? ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Frecuentemente la razón por la que estoy enemistado o en conflicto con mi esposa es por eso. Porque mi comportamiento es sobre, la verdad es que no me gustó cómo me habló. No me gustó cómo me trató. Y lo mismo puede decir ella o más. La lista puede ser más grande en ella. Porque yo le doy más razones y motivos para que su comportamiento no sea tan digno del Evangelio. Porque se basó en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es que mi marido es indiferente. Mira, este 14 de febrero nada me trajo. No me dijo nada. La verdad es que mi marido no es detallista. La verdad es que mi marido no es responsable en todas las cosas. La verdad es que mi marido es desconsiderado. La verdad es que mi marido me maltrata. Esa es la verdad. Sí es la verdad. Esos son los hechos. Pero los cristianos no tenemos simplemente esa verdad. Y nuestro amor no se ve desarrollado por esa verdad. Es todo lo contrario. Nuestro amor se ve, ¿cómo no? Condicionado por esa verdad. El amor divino que poseemos, hermanos, y que debe ser desarrollado en nosotros, está nutrido y alimentado por el conocimiento pleno, por el conocimiento verdadero y la habilidad de escoger lo mejor. Discernimiento, la mente. Hermanos, necesitamos más mente. Hay cosas que tenemos que decidir. Y tenemos que decidir por lo mejor, por lo superior. Hay cosas que tenemos que saber distinguir. Hay cosas que no son malas,
Pero tenemos que distinguir qué es superior y prioritario. Hay cosas que no son dañinas, pero tenemos que saber distinguir qué contribuye más para los intereses de los demás, no para mi propio interés. Ruego a estas hermanas que sean de un mismo sentir, que se pongan a pensar en qué, hermanos, en qué, en los intereses de los demás, no en simplemente ellas mismas, en proteger sus intereses, en cuidar sus intereses, en cuidarse a sí mismo. Si alguno de ustedes, hermanos, se ha visto, si alguno de ustedes se ha visto en tensiones así en la iglesia, hermanos, es porque no tiene discernimiento, no lo está teniendo. Así que hay que abandonar eso y arrepentirnos, porque el amor de Dios en nosotros no se está desarrollando ante esa situación. Bien, entonces el apóstol Pablo estaba comunicando que los cristianos debemos ser capaces, por el amor divino, de aplicar correctamente el conocimiento pleno y verdadero de la palabra de Dios. Necesitamos elevar el discernimiento, ¿no es cierto, hermanos? Necesitamos elevarlo. ¿En qué manera? En todo, así como los cristianos de Filipos. En todo. Debemos examinar muy bien nuestros motivos. Debemos examinar muy bien nuestras actitudes. Debemos examinar bien nuestra conducta. Debemos tener una mente sobria, porque ahí comienzan los motivos, las actitudes y la conducta. Ahí comienzan. Y el apóstol Pablo dice que si vamos a tener buenos motivos, buenas actitudes y una buena conducta, producto del amor que abunda más y más en nosotros, el punto de partida para ello, hermanos, es tu forma de pensar. Ese es el terreno de la batalla, es en tu forma de pensar. Pasen conmigo al capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ahí está, todo lo que es verdadero, todo lo verdadero. Miren al final del versículo 8, en esto pensar, todo lo que es verdadero. Necesitamos pensar más en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Ya se los expliqué, hermanos. Lo verdadero no es lo que tú ves. Lo verdadero no son los hechos que tú contemplas a tu alrededor. ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es el pleno conocimiento de la verdad. Lo verdadero en Dios. Lo verdadero en el Evangelio. Lo verdadero en la palabra. De lo verdadero va a surgir ese amor que abunda aún más y más. Piensa en lo verdadero. No pienses en los hechos y en la verdad que miras. Piensa en lo verdadero. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Piensa en algo virtuoso, en algo provechoso, en algo útil, en algo esperanzador. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree, está basado en la confianza en Dios. No es que todo lo cree de fulano. Cuando tú amas a alguien no es que le crees todo, aun cuando te esté mintiendo, pero le crees a Dios, que Dios en su palabra dice que es capaz de cambiar a una persona, de transformarla, de revestirla de justicia, de hacerlo un santo. Tienes que comenzar a centrarte con fe en Dios, en lo verdadero que es Dios, no en lo verdadero que tú miras. Así nunca vas a evangelizar a nadie. No vas a evangelizar a tu marido diciéndole la verdad de lo que sabe. No, mira, sentate, hoy yo te voy a decir la verdad, te voy a decir cómo sos. No, hombre, así no se evangeliza a las personas. Así no se levanta a nadie. Así no se le ayuda a nadie diciéndole te voy a decir la verdad. Para mí, y comenzamos diciendo la verdad, aunque sea verdad, pero es una verdad racionalizada por tu propia carne. Te crees tener la verdad más que el conocimiento verdadero de Dios. Y tus pensamientos están controlados por tu verdad,
Porque ¿saben qué es el problema, hermanos? Miren, tenemos a nuestro alrededor cosas que pasan. Cosas que pasan afuera y cosas que pasan adentro. Cosas que pasan entre nosotros. Y venimos nosotros y decimos, esta es la verdad. Pero de la verdad que vemos, de la verdad que sucede, de la verdad que son hechos, resulta otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? ¿Cuál es la otra verdad? Roque, ¿cuál es la otra verdad? César, ¿cuál es la otra verdad? ¿Cuál es la otra verdad, María Kelly? No, ¿cuál es la otra verdad que surge? Exactamente, lo que usted interpreta. Lo que usted interpreta. Esta es la verdad. Esto es lo que sucedió. Esto es lo que yo vi. Esto es lo que pasó. Esa es la verdad de los hechos. Pero está la otra verdad que surge. ¿Cuál es? La que tú interpretas de ese hecho. Ahora, Dios no quiere que tú tengas tu propia verdad sobre los hechos y las cosas que has visto y oído de algo, de alguien, sino que tú interpretes con el conocimiento pleno de la verdad. Y eso te lleva a tener discernimiento. Y para que eso pueda ser posible, el ejercicio de la mente es importante. Hay que ejercitar la mente. Por eso dice el apóstol Pablo, pensad en todo lo que es verdadero. Pero lo verdadero no es lo que te hicieron. Pero lo verdadero no es lo que oíste. Es lo verdadero de lo que Dios dice en el Evangelio. ¿Cómo tener que tratarlo? Eso es lo verdadero. Eso es lo que importa. Porque eso es lo que te va a disponer a amar aún más y más. En vez de condicionar el amor. Debemos examinar entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos motiva para actuar como actuamos? ¿Qué es lo que nos impulsa a comportarnos como nos comportamos? ¿Qué es? Tu forma de pensar. Y si tu forma de pensar no está basada en el conocimiento verdadero, en el conocimiento pleno, en el conocimiento debido, en la epignosis, en el conocimiento profundo y verdadero, real y pleno, lo que vas a sufrir en tu propia vida es la falta de discernimiento. No vas a tener discernimiento, no vas a escoger lo mejor, no vas a distinguir. Te va a parecer que lo que estás haciendo está correcto, que la manera en cómo estás correspondiéndole a alguien, incluso a un incrédulo, es correcto. Por eso el apóstol Pedro le dice a la mujer casada con un incrédulo, ¿cómo va a ganar a su marido incrédulo? ¿Cómo lo va a ganar? ¿Cómo lo va a evangelizar? ¿Sermoneándolo? No lo va a hacer, no. Primera Pedro dice, capítulo 3, que la mujer puede ganar a su marido incrédulo, ese marido que cuestiona la verdad, ese marido que reemplaza la verdad divina, ese marido que rechaza la verdad de Dios, puede ser ganado con la conducta de su esposa. ¿Qué tipo de conducta? Bueno, vean conmigo 1 Pedro capítulo 3. Verso 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay quien nos dice, ¿cómo? ¿Cómo es la conducta, Pedro? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. El marido incrédulo, la mujer casi siempre trata de ganar la atención de su marido, trata de ganar a su marido, trata de mantener a su marido cercano a ella, trata de que su marido no la siga maltratando, no la siga abusando, no la siga descuidando. ¿Cómo? Centrándose en lo físico. Si es que este me trata así porque como me engordé, pero si yo me adelgazo, me voy a poner como fulana de tal, para que mi marido me respete, para que me valore, para que me dé el lugar que me corresponde. O yo va a ver ya va a ver este desgraciado, le voy a dar celos con fulanito, porque fulanito sí me trata bien. Va a ver. Esa no es la manera de ganar a un marido, esa es la manera de empeorar la situación.
¿Qué estaba pasando con esas mujeres? Discernimiento, hermanas. Eran mujeres cristianas, pero no estaban obrando en amor con todo discernimiento, porque no estaban escogiendo el mejor medio o método para ganar a su marido. Y lejos de eso, aparte de estar completamente erradas en su estrategia y en su método de ganar a su marido, aparte de eso lo agravaban con sermonear al marido, diciéndole todo. Hoy sí me vas a escuchar. Y eran cristianas, ya vas a ver, porque es que yo soy, y es que Dios dice, y comienza. Así no se ganaba. Dice el apóstol Pedro, no, sin palabra, no sin palabra de Dios, porque nadie es salvado sin la palabra de Dios, pero sin palabra tuya, sin tus razonamientos, sin tus interpretaciones, sin tus cuestionamientos, que son los que sobresalen, y sin tu análisis de por qué las cosas están como están. Tienes que basarte en el conocimiento verdadero, y del conocimiento verdadero tener una mente sobria y comenzar a decidir cómo resolver esto para los intereses de Cristo. Los varones también, nosotros nos quedamos excluidos. La falta de discernimiento también nos afecta en nuestra relación si tuviéramos mujeres incrédulas, o incluso se podría aplicar si tenemos mujeres no incrédulas. Versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Nosotros igualmente, hermanos, porque nuestro comportamiento y nuestra actuación con las mujeres es abusivo, es indiferente, descuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque igualmente no estamos teniendo discernimiento, no estamos basando el conocimiento de la verdad, o no estamos basando nuestra actuación en el conocimiento de la verdad para impartir amor. Dice, versículo 7, vivid con ella sabiamente. La palabra ahí es comprensiblemente. En otras palabras, mis hermanos, nosotros como maridos tenemos que saber una cosa. Una vez que nos casamos con una caja de Pandora. Cualquier cosa puede salir de ahí. Cualquier cosa puede salir de ahí. Y a veces no sabemos por qué salen las cosas que salen, pero que van a salir, van a salir. Y no se nos dice a los maridos que las cambiemos. Tampoco se nos dice que las sujetemos, ni tampoco que las dobleguemos, ni tampoco que las sometamos. No se nos dice eso. Se nos dice que aprendamos a vivir con ellas comprensiblemente. Pero ¿cómo vamos a poder vivir comprensiblemente? La única manera, hermanos, es abundando en amor, nutrido por el conocimiento pleno de la verdad de Dios. Dios me dice cómo debo considerar a mi esposa. Dice aquí, como vaso más frágil. ¿Qué significa vaso más frágil? Bueno, en la antigüedad podrían ser dos cosas, pero en la antigüedad referirse a algo bien frágil. En la antigüedad, hoy ya no tanto, pero en la antigüedad lo frágil era lo costoso, lo valioso. Hoy en día no es cierto, ¿verdad? Usted va a una tienda y compra, usted dice, este vaso es frágil. ¿Por qué es frágil para usted? Porque se puede romper. Pero eso no es lo que el apóstol Pedro tenía en mente. No es decir, sé frágil porque se puede romper. Hay mujeres que no se rompen, hermano. Más bien le rompen a uno la cara. No, hombre, hay mujeres que son sólidas. Hay mujeres que contrarrestan el abuso del marido y dicen, ¿qué? Va pues, démosle, entrémosle. Hay mujeres que no se dejan. Así que frágiles en cuanto a eso, no. Hay mujeres que incluso hasta sacan músculos. A mí mi esposa me enseña, no me hace así mi esposa. Y yo salgo volado. No, hermanos. Es valiosa. Es valiosa. Es de mucho valor. Pero ¿qué afecta a nosotros que no le demos mucho valor y que maltratemos a nuestras mujeres? Que no estemos basando nuestro comportamiento en el conocimiento verdadero, pleno. Me estoy basando en la verdad de que ella no me respeta, no me habló bien, no me trata bien, no me gusta como. Esa no es la verdad, muchachos. Varones, esa no es la verdad solamente. La verdad que debe desprenderse de esos hechos es la verdad de Dios interpretada a través de la palabra de Dios. Para eso tenemos el Espíritu. Para eso tenemos el Espíritu.
Y todo eso aplicado no solamente en nuestras relaciones, ahora veámoslo con el evangelismo, hermanos, es igual, es igual. Y quiero terminar esta mañana con esto. Hay un quinto aspecto con el cual podemos concluir sobre el desarrollo del amor cristiano para estar adecuado evangelísticamente. No solamente hice un repaso, hermano, hice una ampliación de todo lo que hemos considerado. Así que no, por favor, no vayan a decir, ay, pastores, que se la pasó repasando. Un repaso y una ampliación, incluso más exhaustivo en una aplicación. Ahora veamos el quinto y último aspecto del amor que se debe desarrollar para estar acondicionados evangelísticamente. La última frase que vemos ahí, ¿cuál es? Para que aprobéis lo mejor. Aquí vamos a referirnos que el amor que se debe desarrollar es aquel amor con una excelencia probada. El amor con una excelencia probada, para que aprobéis lo mejor. Ya el apóstol Pablo ha establecido la prioridad del amor de Dios entre nosotros, entre los cristianos. Pero ahora el apóstol Pablo continúa diciendo que hay otro aspecto de este amor que se debe desarrollar como algo prioritario para que el evangelismo se pueda cumplir dignamente. Y es que todo esto que él ha mencionado, donde dice que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. En otras palabras, esta frase nos dice que bajo la progresión de este amor que abunda más y más en conocimiento pleno y en discernimiento espiritual, ¿qué resultado va a haber? ¿Qué resultado va a haber? Entonces ¿seré capaz de qué, hermanos? ¿De qué? De aprobar lo mejor. Eso es lo que, hermanos, es como si el amor, este tipo de amor de Dios en nosotros, no puede apuntarle a algo mejor que esto. No hay nada mejor que la excelencia que se pueda aprobar. El amor progresa a través del conocimiento y el discernimiento, y luego como resultado, ¿qué tenemos? La excelencia en el pensamiento, la excelencia en la conducta. Si nosotros operamos controlados por este amor de Dios, nutridos con el conocimiento de la palabra de Dios, desarrollando la capacidad de distinguir entre lo mejor de lo peor, entre lo bueno y lo malo, entre lo superior y lo inferior, entre lo diferente y lo que es diferente, si nosotros desarrollamos eso, ¿saben qué va a pasar, hermanos? La consecuencia es que vamos a cumplir mejor el deber que se nos manda de evangelizar, porque vamos a aprobar lo mejor. A aprobar lo mejor. ¿Saben qué significa la palabra aprobar? Es una palabra griega que se utilizaba frecuentemente para hablar de examinar, probar metales. En el griego de la época pasada se usaba para referirse a la tarea de ensayar los metales con que fabricaban las monedas. En Lucas capítulo 12, versículo 56, la palabra que tenemos aquí es la misma y se traduce como distinguir entre lo uno y lo otro. Jesús le dijo a aquellos fariseos: hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo es que no distinguen este tiempo? Probar, ensayar, meter todo en su lugar. Es como cuando tratamos de armar un rompecabezas. Aprobar significa más entonces que simplemente decir si está bien o está mal. Significa determinar la mejor manera posible en la que Dios pueda ser agradado. No es fácil, hermanos, tomar decisiones así, que requieren mucho pensamiento, requieren mucha cautela. Nosotros frecuentemente tomamos decisiones muy apresuradas y ligeras. No nos gusta que nos pongan trabas. ¿No es cierto, hermano? ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando queremos algo.
algo para mí, algo rápido, una solución. Y cuando queremos una solución, la queremos inmediata. No nos gustan esos tipos de personas que nos dicen, espérese un momentito, vamos a analizar bien la situación y vamos a considerar todas las pros y los contras. No, sáltese eso. Sáltese eso, dice mucho. Pero no puede ser así, hermano. Aprobar lo mejor es parte de la vida cristiana. Discernir. Lo que dice es, de aquello que ya se ha discernido, ese llamado que tenemos en el versículo 9, ahora, como resultado, tienes que tomar lo mejor de lo que has discernido. Lo mejor de lo que ha sido probado, de lo que ha sido pensado. Y lo mejor tiene que ser lo excelente. Aquello que ya fue demostrado como calidad excelente. Vital. ¿Qué es lo vital? ¿Qué es lo excelente? ¿Qué es lo determinante para la vida espiritual y el progreso del Evangelio? Esa es la cuestión, hermanos. Aprobar lo mejor es determinar e identificar lo que es más importante. Tiene que ver con esas palabras del apóstol Pablo que dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, así vamos a aprobar lo mejor. A lo mejor, aprobéis lo mejor. Aprobemos las mejores actitudes, aprobemos los mejores pensamientos, aprobemos las mejores palabras, aprobemos las mejores motivaciones, aprobemos las mejores acciones. ¿Con qué fin, hermanos? Con que el Evangelio progrese. Aprobamos lo mejor para que nuestro evangelismo no tenga debilitamiento, no tenga reproche. Entonces el apóstol Pablo aquí no creo que se está refiriendo a aprobar lo mejor en términos de si es bueno o malo. Creo que eso se da por sentado, hermanos. Los cristianos, una de las primeras lecciones que aprendemos en la vida como cristianos, del momento en que nos arrepentimos, es que sabemos qué es bueno y qué es malo. El apóstol Pablo no nos está llamando simplemente a no hacer cosas malas y a aprobar las cosas buenas. Eso hasta un niño lo hace, hermano. Hasta el diablo es capaz de decir esto es malo, esto es bueno. Aprobar lo mejor, no lo que es bueno y malo. En otras palabras, tienes delante de ti dos circunstancias, dos condiciones, dos situaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes una situación hoy que te impedirá ir y congregarte para adorar con tus hermanos. ¿Qué vas a hacer? Aprobar lo mejor. ¿De qué modo la decisión que tomes va a contribuir, va a ser más útil? Eso es aprobar lo mejor. No es aprobar lo bueno y lo malo. Es aprobar lo mejor. Es tener la capacidad y la experiencia de descubrir aquello que puede hacer que tu vida alcance más y más. Alcance más y más para los intereses del Señor. Una habilidad que te distingue de un creyente consagrado y de uno que no lo está consagrado. Es una capacidad que te puede ayudar a distinguirte entre un creyente maduro y un inmaduro. Un siervo fiel y sacrificado de uno que no lo es. Eso es aprobar lo mejor. Es que buscas la excelencia y lo pruebas. No te dejas enredar ni confundir. Tienes un camino claro de que esto actúa basado en principios y te rige bajo esos principios. Eso es aprobar lo mejor, hermanos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El amor cristiano que debemos desarrollar es un amor con excelencia probada. O sea, pruébalo. Cuando digo probarlo es, piénsalo bien. No tomes decisiones apresuradas, a la ligera, por la conveniencia del momento.
porque es más fácil. Ah, es que esto es más fácil. No, hermanos, eso va a perjudicar nuestra utilidad en el evangelismo. Va a perjudicar nuestra utilidad en el liderazgo, por cierto. Muchos cristianos fácilmente se dejan llevar de una cosa a la otra, porque no actúan basado en principios. No aprueban lo mejor, sino lo que sale. Y le preguntan a los demás, ¿y qué pensamos de esto? Ah, bueno, sí, démosle pues, démosle. No sé eso. Se aprueba lo mejor porque el amor con el cual tenemos que estar acondicionados para el evangelismo va a exigir tomar decisiones en base a circunstancias, en base a situaciones, en base a personas. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo tengo que reaccionar de la mejor manera? No como un niño que no piensa, que no razona, que no analiza, que se va por lo rápido, por lo cómodo, por lo inmediato. Aprobar mejor, hermanos. Entonces el apóstol Pablo considera que los cristianos en Filipos necesitaban aprobar lo mejor. ¿Y nosotros, hermano? ¿Y nosotros? Ya el apóstol Pablo sabía de que había algunos cristianos en aquella época que rodeaban la iglesia en Filipos, que salían a evangelizar, no con lo mejor. No era por lo mejor. Verso 15 lo dice categóricamente el apóstol Pablo, por envidia lo hacía. Y por contienda. Verso 16, no sinceramente, por contención, no sinceramente. Aprueben lo mejor. Como les decía la ilustración de Bodia y Sintique, no habían encontrado lo mejor, porque no estaban pensando en todo lo que es verdadero, porque no estaban basando su actuar y su decisión en la palabra de Dios, no la estaban obedeciendo. No estaban teniendo entonces los resultados más útiles en pro del evangelio y de la evangelización de la iglesia. ¿Saben por qué esto es bien difícil, hermano, de aprobar lo mejor? ¿Saben por qué es difícil? Porque somos perezosos para pensar. Es lo que incluso la generación de hoy tiene. Algunos expertos, una de sus principales críticas a la generación de los millennials es eso. No les gusta pensar. Pero no son los únicos. Los viejos tampoco les gusta pensar. Entendemos que a los niños no les gusta pensar. Normalmente un padre dice a un niño, hijo, pensá bien lo que haces. Pues es lo que también nos está diciendo el Señor aquí. Hey, pensemos bien lo que hacemos. Pensemos bien cómo actuamos. ¿Por qué decidimos esto? ¿Por qué dejamos de hacer esto en vez de esto? ¿Por qué hacemos esto en vez de esto? ¿Qué es lo mejor? Recuerden, hermanos, no se trata de lo bueno y lo malo. Eso está claro. En la palabra de Dios lo bueno y lo malo está tan claro como negro y blanco. Lo que lo hace difícil son aquellas cosas que no parecen malas. Como por ejemplo quedarme con mi familia un domingo por la mañana en un desayuno especial de mi cumpleaños. Pero tengo que venir y congregarme, tengo un deber, actúo bajo principios y tengo que adorar y tengo que considerar a los demás para el amor y las buenas obras. Opto por congregarme porque es lo mejor. Es lo mejor estar a los pies del Señor. Es lo mejor estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Si no, preguntémosle a María. ¿Qué nos va a decir María? Sí, yo tenía una hermana. Ay, mi hermanita. ¿Cómo admiro a mi hermana? Todos la miramos. Siempre atenta, dedicada. Pero ¿qué haría Jesús? Admiren a María. ¿Por qué? Porque Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero mira María, escogió la mejor parte. Aprobar lo mejor es difícil, porque somos perezosos y nos dejamos llevar por la inmediatez, por los sentimientos, por las emociones, por los deseos de conveniencia.
Amados míos, eso puede perjudicarnos a la hora de evangelismo. Hermanos, si tenemos esa forma de actuar en nuestra vida cristiana, eso también va a estropear nuestro evangelismo. Porque siempre vamos a estar condicionando el momento en que voy a evangelizar, el momento en que voy a testificar. Todo va a depender ¿de qué? De tus emociones, de tus sentimientos, de tus culpas, de tu estado anímico, de tus presiones y deseos, del aturdimiento y de tu desesperación. Todo va a estar determinado por una mente no controlada, no sobria. Entonces, ¿cómo es que podemos aprobarlo mejor? En todo conocimiento pleno y en discernimiento, lo cual hace que nuestra mente esté mejor equipada para decidir, para escoger lo mejor, para determinar lo mejor, aquello que va a ser más útil, más eficaz. La excelencia, hermanos. Busquemos la excelencia. No lo rápido y fácil, no lo conveniente y ajustado a mi capacidad. La excelencia, miren hermanos, cuando uno obtiene la excelencia, le cuesta, ¿verdad? ¿Cómo se saca la excelencia? Preguntémosle a los que trabajan con metales, ¿cómo saca un metal puro y excelente calidad? ¿Cómo lo saca? ¿Cómo lo saca, hermano? Nosotros queremos la excelencia como microondas, algo rápido. Pero la palabra de Dios dice que nunca deberíamos irnos por lo rápido y fácil y conveniente, acostumbrado y por lo que todos lo hacen, sino basar nuestra examinación, sacar lo mejor del conocimiento verdadero, actuar bajo principios de la palabra de Dios y tener la habilidad de tener una mente desarrollada, una mente, hermanos, una mente sobria, una mente justa, una mente equilibrada, para que no debilite la razón, no debilite nuestro actuar, no debilite nuestra voluntad, sino que más bien al contrario, estemos más y más decididos por lo espiritual. Hermanos, en este mundo en el que vivimos, materializado, lo material parece suprimir lo espiritual. La carne parece doblegar al espíritu. Y por eso el apóstol Pablo pide, Dios, que estos cristianos no se vean afectados de esta manera por las tendencias naturales en sí mismos. Que no sea la carne la que los controle, que no sean sus deseos los que los controlen, que seas tú, Dios, a través del conocimiento de tu palabra, que tú desarrolles, hermano, eso es lo que necesitamos, desarrolle una mente sobria, sólida, fuerte. Debemos elevar la supremacía del Espíritu, la supremacía del Espíritu sobre la carne, la supremacía del Espíritu sobre el cuerpo. Porque solamente así cumplimos la misión de Dios. Solamente así podemos cumplir la voluntad de Dios. Elevando la supremacía del Espíritu sobre el cuerpo y sobre la carne. Veamos a Jesús, hermanos, veamos a Jesús. Lo vemos ahí con un espíritu que superaba su desgaste corporal, superaba sus necesidades físicas. ¿Recuerdan cuando llegó a Samaria con la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? Y los discípulos se fueron a buscar comida y cuando regresan lo encuentran entregando el evangelio a esta mujer perdida a mitad del día. Y cuando vengan los discípulos y le dicen a él, aquí está la comida. Y Jesús dijo, tengo una mejor comida. La supremacía del Espíritu, hermano. No, hombre, nosotros fácilmente nos vamos por lo que el cuerpo quiere. ¿Tenemos sueño? Pues no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia. ¿Tenemos sueño? Hasta en el culto no dormimos. ¿Qué nos para? Nada nos para.
El cuerpo tiene la supremacía sobre nuestro espíritu. La carne tiene la supremacía sobre nuestro espíritu. Ese no es un testimonio que va a redundar para el progreso del Evangelio. ¿Verdad, hermanos? No va a redundar para el progreso del Evangelio. Necesitamos disciplinarnos. Pero la disciplina no comienza sino en la mente. Todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre. Allí comenzamos, hermanos. Allí comenzamos. Tenemos que aprender a pensar basado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Y el amor entonces va a, ¿qué, hermanos? A desarrollarse. ¿Y para qué se va a desarrollar ese amor, hermanos? Para estar acondicionados evangelísticamente, para cumplir nuestra misión de evangelizar. Así que Dios quiere dirigirnos a través de estos aspectos del amor, donde sabemos que es un amor de origen divino, que se demuestra que es dinámico, tanto ilimitado como concentrado y con excelencia probada. Dejemos que cada cosa que decidamos hacer sea lo mejor, con excelencia y que nos cueste. Asegurémonos que nuestra vida aquí en adelante no va a vivir de acuerdo a lo fácil y lo rápido, hermanos, a lo cómodo y a lo conveniente para nosotros. Porque eso no sería vivir una vida amando. Porque amando a los demás va a exigir la negación a uno mismo. Amando a los demás va a exigir el sacrificio total de nosotros. Amando a los demás va a exigir humillarnos. ¿Y cuál es el modo de humillarnos? No buscar solamente nuestros propios intereses, sino los intereses de otros. Muy bien. Cuando lo vuelva a ver dentro de 3 semanas, si el Señor me lo permite, o 4, vamos a estar considerando la segunda parte, donde dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hemos entonces considerado la primera condición para poder estar con las mejores condiciones en el evangelismo, que es, hermanos, desarrollar el amor cristiano. Esa es la primera condición que se requiere para el buen testimonio evangelístico. La segunda condición que se requiere, que solo se la voy a dejar anticipada y anunciada para que estén orando por ello, es no solamente amor desarrollado, sino manifestar la santidad cristiana, como lo aprenderemos en el versículo de Filipenses, versículo 10, que dice, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Será la segunda condición que vamos a considerar, si el Señor me lo permite regresar. Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido? Estamos aprendiendo en este pasaje que un cristiano ¿qué, hermanos? Debe estar bien acondicionado, tiene que tener condiciones para su buen testimonio evangelístico. La primera condición, dijimos, amor desarrollado. La segunda es santidad manifestada. ¿Y ahora qué? ¿Qué debe suceder en la medida en que estamos aprendiendo esto? Bueno, recuerda, la meta, hermanos, la meta, lo que debe comenzar a verse, el resultado que se busca, el cambio que se espera en cualquiera de nosotros es ser un cristiano dominado por el Evangelio, que impacta con el Evangelio. Hermanos, ¿qué ajustes hay que hacer? Piensen en su familia. ¿Qué ajustes deben hacer en su familia? ¿Qué ajustes deben hacer en su hogar? ¿Qué ajustes deben hacer en sus trabajos? ¿Qué ajustes deben hacer en sus negocios? ¿Qué ajustes deben hacer en sus actividades? Para que vivan del modo en que solo podemos vivir con esta filosofía, para que puedan decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué correctivos hay que hacer? ¿Qué cambios tiene que hacer? Que piensen todo lo que involucra su vida, de que se despierta, se baña, se levanta, come y sale y regresa. Pensemos en eso. Para probarlo mejor. Comencemos a hacer un inventario para ver qué tenemos y para ver qué no tenemos.
De modo que podamos pedirle a Dios con un corazón humilde, decidido, sincero, que tu amor abunde más y más en todo este conocimiento que aprendo y en todo este discernimiento que se ejercita en mí, para llevarme a ser capaz de aprobar lo mejor, para ser conocido como un cristiano que busca la excelencia en todo. ¿Por qué excelencia? No para que me aplaudan, no buscamos la gloria de los hombres. La excelencia que buscamos es para que todo lo que sea que seamos y todo lo que sea que hagamos redunde para el progreso del Evangelio. Es nuestro deber, hermanos. Y esta es nuestra razón de ser. No lo olviden. El vivir es Cristo. Entonces tu morir será ganancia. Si tu vivir no es Cristo, cuando muera será una gran pérdida. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Vamos a ir ante el Señor. Oremos. Amado Padre, nuestro Dios, bendito seas por habernos puesto ante el espejo de tu palabra. Señor, te damos las gracias por la contundencia de este mensaje para nosotros. Tu palabra ha sido como luz, no solo que alumbra, sino la luz que descubre el error. Es tu luz la que ha puesto al descubierto, Señor, nuestra conformidad a este mundo, nuestra conformidad a la carne, nuestra conformidad, Señor, a lo terrenal. Has expuesto nuestro verdadero corazón y lo has escudriñado abiertamente, y las intenciones de nuestro corazón han sido expuestas delante de ti. Tú has puesto nuestro ser en tu espejo, porque frecuentemente, Señor, hemos ido por la vida convencidos de que nos vemos bien, de que vivimos bien. Y ahora ante tu palabra, con esta amonestación, exhortación, con esto que nos estás enseñando, tu palabra como espejo nos hace ver nuestra real apariencia, nuestra verdadera condición. Y no hemos estado demostrando que estamos acondicionados evangelísticamente, porque no hemos estado desarrollando el amor cristiano. Así que, Padre, te damos gracias porque en Jesucristo esa falta que hemos cometido, esa falta de acondicionamiento, eso que ha estropeado el cumplimiento de nuestra vocación, eso que es doloroso en tu corazón, Dios. Te damos gracias porque en Jesucristo has sido perdonado. Te damos gracias porque no solamente nos examinas el corazón para mostrar lo errado que estamos y para mostrarnos, oh Señor, cómo hemos estado acomodados, sino también para perdonarnos. Nos ha mostrado, Señor, nuestra falta y nuestro error, y nos has hecho ver nuestra verdadera condición para restaurarnos, para corregirnos, para liberarnos de ese estado y llevarnos, oh Señor, a crecer en amor, en este amor, de este modo, con estos resultados, con esto entendido en tu palabra. Señor, has puesto nuestra vida delante de ti. Ahora pedimos, oh Señor, que todos y cada uno de nosotros podamos venir a ti como hijos amados, venir a ti como hijos arrepentidos, hijos que encuentran en ti misericordia y gracia restauradora, hijos que se acercan, no que se alejan, hijos que confiesan y admiten, no que se excusan y culpan a otros. Señor, haznos volver nuestro corazón a ti. Y haznos, Señor, sentir en esta mañana que estamos llamados, haznos pensar que estamos llamados a vivir en Cristo y para sus intereses. Ayúdanos, oh Señor, a tener la capacidad espiritual de someter nuestro cuerpo y someter nuestros deseos carnales y someter todas las cosas en esta vida para Cristo y su interés. Ayúdanos, oh Señor, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos, oh Señor, a estar tan equipados que podamos, oh Señor, si es tu voluntad, concluir este año habiendo ganado
muchos, 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 muchos más pecadores para la salvación. Señor, danos fruto, danos una cosecha. Haznos participar, Señor, de ganar almas. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Límpianos como pámpanos para llevar mucho más fruto en Cristo. Enderézanos bien, acomoda bien nuestras vidas de modo que seamos productivos. Oh buen Dios, cumple tu voluntad y tu deseo en nosotros. Padre, al finalizar queremos pedirte por los no cristianos y que esta mañana escucharon cómo vivir en amor, cómo ese amor tuyo se desarrolla, cómo ese amor tuyo está, Señor, capacitado por un conocimiento verdadero, por una mente sobria. Para ellos esto, Señor, es imposible. Te rogamos, oh Señor, que antes de desear vivir en amor, cuenten con tu amor. Que tu amor sea depositado y derramado en sus corazones mediante la fe en Jesucristo. Que abandonen su amor propio. Te pedimos que se arrepientan del excesivo amor que se tienen y del excesivo amor que tienen a las cosas. Y arrepentidos acudan a ti, que eres la fuente del amor y el amor mismo para ser salvos en Cristo Jesús. Te lo pedimos, oh Padre. Te lo rogamos. Y todos juntos decimos, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.